Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos aquí a su casa, ya saben, la Morada de los Arcángeles. Muy felices de estar nuevamente con ustedes en este lunes y bueno, pues iniciando el programa con un tema especial de la luna llena y la Semana Santa. Ya saben que estamos aquí en el chat en vivo para sus comentarios, sugerencias, lo que quieran. Ojalá se conecten y pues podamos interactuar con ustedes. El correo es lamoradelosangeles@gmail.com por si gustan también enviarnos algún comentario, alguna información. Y bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy. Yo soy Marisela Bravo Melgoza aquí detrás de cámaras y aquí están muchachones. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas noches, Buenas noches. Eduardo Llanes, aquí una vez más los lunes en la Morada de los Arcángeles, aquí en compañía de la maestra Amalia. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a la Morada de los Arcángeles. Hoy con un programa, con una intención importante con relación a la Semana Santa y la luna llena, y que la Morada de los Arcángeles, que tiene un trabajo importante con los arcángeles y en el plano metafísico, me parece inevitable tener que comentar algo de la Semana Santa en un sentido espiritual, metafísico, desde recordar a todos que la Semana Santa se mueve, que a veces es en marzo y a veces es en abril, o las semanas que se van moviendo, es porque tiene que coincidir con esta luna llena que tanto hemos comentado, ¿no? En esta luna, Rosa. la luna rosa, que es de alguna manera la parte física de cuando está el Maestro Jesús en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos, en las últimas oraciones directas que él tiene con su padre antes de, pues, la pasión. Así es. Importante, voy a decir, nosotros, muchos de nosotros pasamos, los mexicanos nacidos de una cuna católica, nos encontramos con un mundo místico espiritual, en especial, por ejemplo, la metafísica, el esoterismo, la hermenéutica, la teosofía, otras corrientes, y eso empezó también a generar un pequeño cambio en nuestras creencias. Sin perder hoy los que pudiéramos decir, algunos nacieron católicos y ya no somos católicos, y otros sí son católicos, pero con una mente abierta a temas metafísicos. Así es, como yo. Y digo, es por eso que estamos diciendo, y probablemente muchos de nuestros compañeros y amigos que siguen este programa o que nos hacen favor de considerarnos en sus reflexiones, pues se dan cuenta de que seguimos nosotros creyendo en la misma Trinidad, en la misma divinidad, creemos en el mismo Padre, creemos en Jesús, inevitablemente en el Maestro Jesús, el Padre Jesús, Jesús el Cristo, tiene tantos nombres. Tantos nombres, sí. Y tiene tantos milagros y tiene tantos hechos y tantas acciones, que era lo que les decía, como queramos reconocerlo, como queramos verlo, no ha habido hombre tan más grande y tan más amoroso que Jesús. Esa es una realidad, y cuando se trabaja con él, cuando estamos en oración, estoy seguro que cada uno de nosotros hemos sentido su presencia, hemos sentido sus bendiciones, y además siempre estamos con sus enseñanzas. Sí, es por eso que al dedicarle parte de comentarios alusivos, muchas personas se pueden identificar con nosotros. También quizás tendríamos que dividir las aguas como lo haría Moisés, separando los que, insisto, voy a parecer repetitivo, intencionalmente decir, nacimos en cuna católica y seguimos teniendo
las mismas creencias, a pesar de haber estado en cursos de metafísica, en clases de metafísica, en libros de metafísica y muchos temas alrededor que son importantes. Pues sí, pero recordemos que todas las puertas nos llevan a Jesús y a Dios Padre, ¿no? Sí, y que quizás por eso un momento para mencionar que muchos de nosotros, recuerden que hemos hablado por separar hoy las generaciones que se están viviendo, generación X, los millennials, los Y, los centennials. Estas generaciones se han ido marcando por cambios religiosos y espirituales que no podemos borrar y que hoy vemos a las nuevas generaciones con una creencia de espiritualidad diferente, con una creencia de Dios, del universo al que están ajá. pidiendo, pero otros nos vamos a pesar de que aceptamos y nos adaptamos a esto, no estamos peleados. Algunos, Amalia, no estamos peleados con seguir creyendo en las enseñanzas de Jesús el Cristo. Claro, no, al contrario, esto nos hace respetar cualquier religión, cualquier creencia, y creemos que finalmente todos de una o de otra manera vamos por el mismo camino para el crecimiento de la espiritualidad, y estamos muy abiertos a respetar, inclusive hasta aprender, ¿no? Las filosofías que son bellísimas. Todas las filosofías son hermosísimas, nos tocan el corazón. Las situaciones que se lleve a cabo, ¿no? Que las llevemos a cabo, eso es muy importante también. A veces no conocemos ni nuestra propia religión, ¿no? Sí, así es. Para poder, poder saber, Para poder opinar. para poder opinar. Claro. Las situaciones que trabajemos con lo que ustedes quieran, con Jesús el Cristo, con Jesús crucificado, con lo que ustedes quieran, con su Cristo interno, con la fuente divina, que es el universo, ¿no? Lo importante es tener el contacto espiritual, que yo creo que eso jamás va a restar y siempre va a sumar. Recuerden que mientras ustedes lo hagan con esa devoción, con ese amor, siempre van a tener contestación, y cuando hay amor, el amor siempre suma, jamás resta. De ahí, si podemos partir, usted tenía una anécdota que nos estaba comentando sobre San Joaquín, Santana. Ah, sí, Que Santa cada uno Ana. tiene su favorito. Sí, bueno, no, le comentaba yo a Eduardo que a mí me fascina, de verdad, me gustó mucho, ¿no? La vida de Ana tan entregada, la mamá de la Virgen María, tan entregada a Dios, y Joaquín también. Entonces, con qué devoción siempre estuvieron sirviendo a la familia, al pueblo, a ellos mismos, con esa devoción. Y desgraciadamente para ellos, en la época que salió Ana embarazada, pues ya estaban mayores, ya eran unas personas mayores. Y sin embargo, Dios los escuchó y les mandó, como siempre, al arcángel Gabriel para anunciarles el nacimiento de la Virgen María, que iba a ser madre del Hijo de Dios. Entonces, son historias bellísimas que tocan el alma, que tocan el corazón. Me encanta. De hecho, me fascinaba cómo Ana se entregó a Jesús, cómo se entregaba, y también la zozobra que le entraba, porque sabía que venía por un camino, en un sendero nada fácil, las espinas de la envidia, de la traición, del poder. O sea, sabía perfectamente bien, y sin embargo tuvo toda la confianza en Dios Padre y sabía que siempre iba a ser acompañado por él. Y lógicamente cuando muere, bueno, ella muere en santa paz, igual que Joaquín, ¿no? Y ya la Virgen María, el trance tan terrible que tuvo que haber vivido al ver crucificado a su hijo, ¿no? Ha de ser una cosa de verdad muy fuerte, muy, muy terrible. Pero finalmente
todo se hace con ese amor, ¿no? Con el amor que también él se entregó. Entonces es fascinante, que le comentaba también a Eduardo, que a mí fascinarme y tocarme el alma como ningún libro, la verdad, Caballo de Troya 1. Bueno, ahí aunque no quiera uno llora, de No, verdad. y el 3 Es con el niño de la niñez fascinante, también, ¿no? Y claro. el 3 también. Ya Bueno, ves, es que todos todos. están bellos, la verdad, pero sí agarramos, ¿no? Y esa puede ser, Amalia, que esa es algo que queremos hoy estar como mandando algunas ideas o mensajes, como bien dices, Marisela, de poder decir que para mí, lejos de por dedicarme a cuestiones esotéricas, por gustarme y estar muy cercano, sigo estudiando astrología, por estar en el tarot, por ejemplo, que de pronto pudiéramos con el catolicismo tener un choque de estás dedicando a la adivinación y eso no está mal. Pues bueno, uno tiene la versión de que, pues primero no estoy superponiendo ni la astrología ni el tarot por encima de la fe espiritual o la fe cristiana que No, yo porque además tengo es totalmente diferente, ¿no? y que yo, por ejemplo, a modo de respeto, por ejemplo, generalmente les digo a mis alumnos, el tarot en Semana Santa no se toca. Del domingo de Ramos al domingo de Pascua no se tiene. Y alguna vez alguna persona me dijo, ¿por qué pasa algo malo? Dios te castiga. Primero, no creo en un Dios castigador, eso lo hemos hablado en algunas ocasiones. Y la segunda más importante es que si yo digo, sí, si manejo 3 o 4 oráculos adivinatorios, pero estoy completamente convencido de que la parte espiritual está más hacia el camino del cristianismo espiritual. Claro. Y por respeto al Maestro Jesús, al Padre Jesús, a Jesús el Cristo, por respeto nos toco, no porque vaya a pasar algo malo, Claro, claro. sino que tú dices, estos son, como bien Días dicen santos. los teólogos y los curas, dicen, esta es la gran semana de reflexión, que es la culminación de la Cuaresma, que son días de reflexión sobre uno mismo con respecto a Así las es, bendiciones del Padre, ¿no? así es. Ver qué tan afortunados somos, y también no hay límites para poder tocar esa vida espiritual, no hay límites, los límites nos los ponemos nosotros. Porque todo comienza con una meditación, con la imaginación, con los diseños que hagamos con nuestra mente para poder penetrar a ese mundo, que yo creo que es más verdadero que el que vivimos, ¿no? La vida, yo les comentaba, la vida es un suspirito, cuando menos piensa, ya la vida nos comió. Ya vemos atrás y tenemos mucho material de donde aprender. Yo a mis 68 años, casi 69, si Dios me lo permite, ya puedo voltear y decir, caray, cuántas equivocaciones y cómo Dios me sigue sosteniendo, y a pesar de esas equivocaciones, ¿qué me han traído? Pues aprendizaje para no volver a cometer los mismos errores, ¿sí? Y con todo y eso tenemos partes, que era lo que yo les comentaba, que es tiempo de reflexionar, es tiempo de que nos atrevamos a ver nuestra sombra, la nuestra, no la ajena. Como decía Jesucristo, todos son muy buenos para ver la paja en ojo ajeno, pero no en el nuestro. Entonces aquí yo los invito realmente a que estos días santos reflexionemos sobre lo nuestro, ¿sí? Nuestros miedos, nuestros temores, por qué nuestros errores, por qué volvemos a jalar la misma gente, por qué volvemos, dicen que las únicas personas son los seres humanos, más bien los seres humanos son los únicos seres vivientes que tropezamos con la misma piedra una y otra vez. ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué, por qué no somos conscientes de lo que hacemos inconsciente? Eso es lo más importante. Ver realmente qué tenemos en ese inconsciente para poderlo hacer consciente, y podemos ir saltando. No sé que no podemos sacar una varita mágica,
y componernos inmediatamente, pero al menos ya estamos conscientes de nuestros miedos, de nuestros temores, de nuestros errores y tratar verdaderamente de ser mejor para uno mismo, ¿no? Porque exigimos mucho a todos los demás y nosotros ¿qué nos damos? ¿Dónde están esos cambios que necesitamos para poder evolucionar? Entonces yo creo que estos días nos van a ayudar muchísimo. Yo les recomiendo mucho, no nada más estos días. Es fascinante, de verdad, la entrega de Jesucristo, la vida, la sensibilidad. Otro libro que también me tocó el alma y me sigue tocando el alma cada vez que lo lea, no importa las veces, y de verdad que lo he leído mucho, Médico de Cuerpo y Almas. Ay, Lucas. es un alimento y sobre todo un ser que ni siquiera físicamente conoció a Jesús. Ahí hay una cosa Qué cosa tan maravillosa, ¿no? que quiero ahí comentarle, hay un par de cosas que quiero comentar y preguntar. Sí. Una de ellas, hablando del médico de cuerpos y almas y de Lucas, yo, de los recuerdos muy precisos de mi maestro, una de las cosas es, cuando se estudió, había una invitación que siempre la hacemos cada 6 meses, en Semana Santa y en diciembre para las fiestas navideñas, siempre darle una repasada a lo que algunos llamamos el evangelio más dulce, que muestra a Jesús, que es el evangelio de Lucas, que curiosamente dentro de los simbolismos tiene 24 capítulos y mencionado por santos y por otros, un evangelio que cuando se ven los evangelios canónicos o sinópticos, se menciona como el que está hecho para los cristianos, el que todo cristiano debe de ver, que todo aquel, incluso hubo una invitación en algún momento racional, así como de pronto dices, a ver, vamos a ver la vida de quien quieras, que pues mi madre siendo católica decía vidas ejemplares, ¿no? Los santos. Pero muchos de nosotros, que si la vida de Gandhi, que si la vida de Einstein, que si la vida de Mandela, que si la vida de Teresa, De la vida de Jung, la vida de Freud. de Freud, de la vida de lo que quieras, uno tendría que acercarse y leer, o ahora que hay la oportunidad que está en YouTube, que está al alcance de cualquiera, incluso ahora Netflix, que somos muy apegados A las series. a las series y a las plataformas, ver el Evangelio de Lucas, donde nos muestra, parafraseando, decían, la historia de un hombre increíble, se ha comentado, el hombre del que más se ha escrito y se escribirá en este planeta, es necesariamente de Jesús. Y alguien dice, pero ¿por qué creen en Jesús? Y usted hizo una referencia, ¿qué sabes de tu religión? San Jerónimo, que se convierte en santo por ser el primer traductor de la Biblia del hebreo al latín, dice que empezó, como muchos, como le pasó a San Pablo, escuchando la voz del Cristo que le hablaba y que le decía, ¿qué sabes de tu religión? Tú te dices ser católico, pero sí sabes quién eres, o sea, ¿qué sabes de ello? Y entonces al traducirlo, que esto es importante, entonces si yo digo, yo soy cristiano, no soy un cristiano católico como mi madre, no, soy más bien un católico en un sentido espiritual. Pasivo, no practicante. No sé si pasivo, pero me refiero que no estoy de acuerdo en cosas de la iglesia, pero a Jesús sigue siendo el eje central del camino espiritual. Y de ahí, bueno, muchísimos. Ahí está San Francisco de Asís, ahí está Santa Rita de Casi. Y por mencionarlos, está San Antonio de Padua, pero, por ejemplo, San Francisco de Asís, bueno, yo enamorada de San Francisco de Asís, y sin embargo, con todo y eso, vean la época, lo que dice Eduardo, cuando ya conocemos un poquito de astrología, en el tiempo de Piscis, vean cómo se iban a los extremos. O sea, él murió muy joven, 32 años, pero aparte, él se castigaba.
Él pensaba que así iba a llegar más pronto a Dios, a nuestro Padre y a Jesús. Si él saboreaba un platillo que le gustaba mucho, hasta se echaba a tierra, ¿no? Él mismo se laceraba. Entonces, hoy en día tenemos otro despertar espiritual, donde lo que manda es el amor infinito. Por eso dicen, cuando hay amor, hay compasión y misericordia. Fuera de eso, no es amor. Bueno, y si tocó, vamos a ese punto, el caso de San Francisco Ayun, que quisieras de pronto lo que nos faltarían es que siendo usted maestra de metafísica y yo dedicado a cuestiones esotéricas y a una parte de la cuestión de la teosofía, es inevitable que de repente estemos hablando de santos, pero habría que haber otros cristianos o católicos que han sido grandes personajes que han aportado mucho. San Francisco, y hay una diferencia con respecto a la cuestión de pisciana y acuariana, San Francisco incluso antes de morir hizo algo que demuestra, bueno, era inteligente, amoroso, era una Sí, cosa sí, maravillosa. se le despertó ese amor. Pero lo que quiero decir es esta parte que se desarrolló mucho en la era de Piscis por amor al Cristo, por supuesto, sin duda, de que él dijo que estaba muriendo, dijo, bájenme a la tierra porque yo no puedo estar en un lugar si mi maestro estaba arriba, entonces yo tengo que, bájenme para que él pudiera morir y desencarnar, trascender sobre la tierra, ¿no? Y de ahí hay que tomar en cuenta que fueron 2 milenios, ¿no? O sea, esta era de Piscis fue a partir de Jesús una pequeña o no distorsión de cómo se vio que si el maestro pues sufrió y lo martirizaron y lo lastimaron, muchos de ellos quedan, pues yo también. Hay Así un es. libro de metafísica que habla de la presencia de Dios del hermano Lorenzo, que fue adoptado por la cuestión metafísica, y que él decía que algunos de los monjes, de los sacerdotes que estaban recluidos en los monasterios, mucho de lo que hacían de repente decía, tenía un problema de hígado y decía, ¿y qué hacemos? Pues no quieres que te toquen. Y los místicos cristianos dicen, me voy a acostar aquí donde me duele, porque este dolor se lo voy a ofrecer a Jesús. Pero era el pensamiento metafísico, Sí. era el pensamiento, perdón, cristiano, Cristiano. de la era de Piscis. Así es. Y hoy en la era de Acuario se está pidiendo no más a los mártires, Ajá. no más sacrificio. Así es. Incluso nosotros creemos en canalizaciones del Maestro Jesús de diferentes índoles. Él se ha dicho, muchos seres de luz, maestros, guías, protectores, han dicho que no es ninguno de los seres de luz ni los maestros están pidiendo que esas cosas se Es el retrasen. sufrimiento. Porque Exacto. incluso en un curso de un acuariano decía, hay que amar al prójimo, pero el próximo cercano soy yo mismo. ¿Por qué maltratar mi cuerpo? ¿Por qué lastimarme? Claro. Incluso ver a estas, mucho de la fe cristiana fue sometida a través del catolicismo o sellada con A cuestiones de martirizarse. martirizarse, que es algo Flagelarse, ¿no? El flagelo. que hoy la enseñanza acuariana dice no. Claro. Sí, no necesitamos eso para estar cercano a ellos. Muchas por hoy- gracias, perdón, Alberto González Reyes por estar con nosotros. Dice hermano menor, te saluda. Gracias por Alberto, como acompañarnos. siempre, Bienvenido. muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy por hoy está más que demostrado que con nuestros decretos, con nuestros caminos, ¿sí? Sentimos la presencia y no es que la creamos. Hemos aprendido en esta época y que yo creo que en este tiempecito también vamos a cambiar porque se vienen grandes cambios, las creencias. Aquí lo importante es llegar precisamente a nuestra espiritualidad. San Francisco fue muy grande en su época, murió muy joven en su época,
y ellos seguían ciertos patrones, igual que Santa Rita, ¿no? Santa Rita también me pudo haber fascinado, como me puede fascinar la vida de tantos y tantas personas que han canonizado. Pero aquí lo más importante, yo creo, que es que sepamos que con nuestra meditación, nuestra oración, ya constatado, podemos estar más cerca de Jesús, más cerca a sus enseñanzas y más cercas a su luz, igual que con nuestro Padre, ¿no? Y el universo. Entonces, yo sí les recomiendo que estos días, de verdad, se acerquen muchísimo, muchísimo a ustedes mismos, a su Cristo interno, a su yo soy. Busquen, busquen dentro de ustedes. Pregunta Alberto González, dice que sí, solo dolor físico, cuando hablan de las flagelaciones de que se lastiman y que era por salir adelante, por ofrecer ese dolor. Él pregunta, ¿solo dolor físico? No, porque si tú te estás flagelando el cuerpo físico, ya te estás lastimando mentalmente. Por lo tanto, tus emociones ya están lastimadas y hay un autocastigo, ¿no? Aunque en ese tiempo la creencia era diferente, era ¿no? diferente, era para No pensaban que era así. purificarse, para liberarse, ¿no? Hace poquito, este es un pensamiento, a mí me parece que ahí mi hermano mayor está haciendo ahí una trampilla, porque Pues contesta. no, bueno, lo que dice Amalia es cierto, porque hace poquito veía yo una película de una monjita que sale ahí con una historia ahí turbulenta y vuelve a aparecer, digo, no vi en qué fecha, porque eso sí me estaría faltando, en donde ella le confiesa al sacerdote, porque es novicia todavía, está a punto de este estado de transición, y le pregunta, y le dice, es que tengo dudas, y le dice, ¿has hecho tus como ejercicios, no sé qué nombre utilizó, en donde la ves como algunos tenían como unos cordones donde Sí, para flagelarse. se daban duro. No me acuerdo cómo se llamaban esos que se ponían en la pierna para cortarse. Bueno, eso sí no sé. Hasta ahí sí no llego tanto. Sí. Pero Sí, lo que quiero decir es esta parte de que evidentemente ella tenía sus preocupaciones y lastimaba su cuerpo, pero evidentemente había algo en su mente y en su emoción que no estaba. El asunto es que cómo castigas la emoción o cómo castigas la mente. La verdad es que no tengo yo una muy buena respuesta, salvo obviamente lo que está diciendo Amalia, pero pues es que si estaban enfrentándose a su ego o a sus envidias o a su coraje, a no debo ser así, no olvidemos lo que pasó con el Dalai Lama, que había el cocinero, había un cocinero medio malmodiento y aventaba las cosas o las asentaba y de repente pues lo despiden delante de él, que alguien le dice, no, 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 ¿cómo no? ¿Dónde está fulanito y tal? No, pues es que ya no es así, ante usted menos. No, tráigame, no es que es mi maestro de paciencia. Y entonces decía, es difícil el asunto de, yo no tengo capacidad como para decir hasta dónde, pero hoy sabemos que lo que le hacemos a nuestro cuerpo, pues es producto de que hay algo mal en la emoción o hay algo mal en el pensamiento. Quizás ellos querían expiar Castigar hasta sus esos deseos pensamientos o o los sentimientos, pensamientos ¿no? o las emociones. Lastimando al cuerpo. Es lo que dice Eduardo, por ejemplo. Si nos basamos a la astrología, vamos a hablar de Escorpión, vamos a hablar de Aries, que tienen su sexualidad muy fuerte. Pero así nacieron, es su naturaleza. Entonces, si dejan despertar esa naturaleza en ese tiempo, pues se flagelaban. Ya se sentían hijos del diablo, ¿no? Hijos de las pasiones, hijos. Entonces aquí entra mucho precisamente lo que decía Eduardo, las creencias, nuestra educación, la manera en que dejamos guiar nuestras emociones. Y todo esto pues nos lleva al autoconocimiento. Ah, sí, ahora, ha sido parte de este desarrollo metafísico, esotérico que ha tratado de cambiar, porque
Yo veo dos versiones de la metafísica en sus orígenes y hay una parte, una línea que se le llamó el nuevo pensamiento, que eran algunas personas muy católicas, muy cristianas, que empezaron a usar palabras de Jesús para el desarrollo personal, no era a la época de los libros de superación personal que se vendían, y ahí empezaron con frases del Maestro Jesús, empezando a decir, por ejemplo, de tus esfuerzos, bástale a cada día su propio afán. O sea, te tienes que preocupar de tu día de hoy, ¿no? El día por día. Del famoso día Hoy por hoy. de hoy por hoy, ¿no? Que tenía. Entonces, empezaron a usar frases como la que mencionó Amalia, ¿no? Estamos muy dispuestos a algo que no hemos vencido, que es un problema no pisciano, acuariano, es de cualquier, ya nos vamos de Sí, ¿de quién? la crítica constante que estamos diciendo de otro, y dice, estamos muy buenos para calificar la vida de otros, ¿no? Y no vemos la nuestra, No que es vemos lo de la la nuestra, vida, ¿no? sí, exactamente. Mucho de la metafísica empezó con estos tipos de expresiones de decir, que el maestro aquí está enseñando algo que no solamente es espiritual, sino que sirve para la vida Así cotidiana, es, ¿no? así es. Ahí está el asunto de la samaritana, ¿no? De que pide agua, cuando ahí está el clasismo, yo no te doy, ¿por qué me pides eso a Sí, ti? Y que el maestro Jesús viene y hace un cambio, decir, pero ¿por qué? sí, exactamente. Y también cómo estaba arraigado el machismo, ¿no? Cómo trataban a Bueno, las se ha mujeres y también, acusado al sí, judio-cristianismo de machismo con rasgos misóginos del sí, terror que tremendo. no son de acuerdo a la era acuariana que ahora Así estamos es. viviendo, ¿no? Ahora, ni siquiera nosotros podemos decir, ninguno de nosotros quiere como padre que tu hija sea sometida por un sujeto Claro. Así porque es. tiene dinero, porque cree que está más educado o que le puede, pero no, pues que se vuelva autónoma, autosuficiente para que el único de su pelona le falte a mi hija, ¿no? Así es, Y sí. antes estaban sometidas, por eso Y estaban de el acuerdo con divorcio eso. se convierte para los psicólogos en la psicología una liberación de la mujer Una puerta hasta que la abierta a la muerte te liberación. separe. Sí. Hijos de su madre. No importa que sea borracho, promiscuo, misógino, golpeador, irresponsable, que tuviera mamitis, que fuera Mal padre, flojo, mal todo, padre. No importa. Tú te casaste con él, no, pues váyanse a la para goma. siempre. Sí, y esas creencias de antaño, bueno, Y todavía la todavía hay vivimos, gente que sigue con todavía esas me tocó creencias. con mis Dios y padres, hombre. mis Sí, abuelos, ¿no? sí, sí. Dios y hombre. Ujú. Dice, bueno, esto es por eso que, ahora, esto hace que estemos en contra. No, esto es algo que yo trato de decir. A veces porque en la mente traigo cosas en donde dices, híjoles, me estaré portando bien, ¿no? O sea, Alberto se acordará que alguna vez nos dijeron que vistiéramos de qué color te veías, y yo llegué un día todo de gris. Y entonces digo, ¿por qué llegas de gris? Pues es que no me veo blanco, pero no me veo el lado negro. Y entonces me acuerdo del maestro que ha sido algo que me ha taladrado de repente la cabeza y decía, los, los, los tibios los vomitarán. Y yo dije, Ajá, o sea, yo soy medio tibio porque a pesar de que como escorpión soy extremista en muchas sí. cosas, Sí, y de dicen, no repente quiero digo, bueno, ¿no? Porque los tibios los no. bonitos, sí. Había que decidirse de un Sí, lado y son las sí, interpretaciones. yo quiero buenos o malos porque los tibios los vomito. Pues les voy a decir una cosa, yo creo que es rarísimo el ser humano que no nos hayamos tambaleado, que estemos de un lado y estemos del otro. Todos hemos tenido nuestro tiempo, nuestra parte oscura, todos hemos tenido esos claros Esos también. cambios. Entonces, yo creo que ningún ser humano somos muy sanitos. Y no voy a salir con el pretexto de, pero hay peor que uno, pero sí, pero hay más elevados que uno. Y lo mismo, a todos nos toca la misma lucha. Lo importante es encontrar la iluminación propia. Vuelvo y reitero, la misma individualización para poder crecer y ni así con la luz, yo creo que ya con la iluminación y con el crecimiento
Bueno, yo creo que eso nos tapa más pronto la boca para no, ¿no? Le Para tengo, no criticar. le tengo dos preguntas, Amalia, con respecto a esto. Si a usted le preguntara a alguien, a ver, usted es metafísica y como metafísica diría, ¿qué es lo que, cuál sería el comentario principal de por qué seguimos creyendo en Jesús siendo metafísicos y no tan de ese lado tan tradicional Pero ¿quién dice cerrado? que la metafísica no cree en Jesús? No, yo no dije eso, Sí, sino pero hay un cambio. pues fíjate que no, porque te hablan nada más del yo soy, que es todo, toda la doctrina que da Jesús. Al contrario, viene a reafirmar todo lo que está en la Biblia. La metafísica te viene a simplificar los mensajes, porque anteriormente nosotros no podíamos leer la Biblia, estaba prohibidísimo, ¿sí? Y sus mensajes, los mensajes que vienen de Jesús, todos yo soy, te habla del yo soy, entonces yo creo que esto nos viene a simplificar más con la metafísica y entender más la doctrina y la enseñanza de Jesús. Entonces es un combinadito de todo, ¿no? Simplemente es la espiritualidad. Ahora, los, cómo ven los metafísicos a Jesús? Con amor infinito, como un gran maestro, como un gran protector, como un gran Mesías, como un gran sanador, como un gran hombre, como un gran espíritu, bueno, como todo, ¿no? Como la esencia de nuestro Padre, de nuestra fuente divina, o sea, así es como lo vemos, es como lo Que, sentimos, pero yo creo que eso también es individual con cada metafísico, ¿verdad? que esa es la intención de decir, cuando hablamos de libros que hablan de Jesús, que no son la Biblia y no son las cartas o todos los hechos de los apóstoles, que es algo que obviamente tendríamos todos que revisar alguna vez, ¿no? Pues para darte una idea de quién estás hablando, por eso esta insistencia de que de alguna manera se repase el Evangelio de Lucas, porque si hablamos de médico de cuerpos y almas, pues no estás hablando de una energía cristiana en Lucas, ¿no? Desarrollada ahí por ese amor Pues que desarrollada por ese gran amor, porque finalmente recordemos que Lucas, por el dolor, por ese dolor de haber perdido a esa niña, a esa mujercita que fue el amor de su vida, por haberla perdido, pues desafía a Dios, ¿no? Y se convierte en médico para poder arrebatar de la muerte a tanto paciente. Entonces, realmente él iba encaminado precisamente a, a combatir, entre comillas, lo que él creía que era mal. Entonces comienza a conocer y comienza a ver que hay otro mundo muy independiente a nuestro mundo material. Es una cosa bellísima. En ese mismo está el Sermón de la Montaña de Emmett Fox, que Ujú. habla de las bienaventuranzas del Maestro Jesús con un lenguaje metafísico. Mencionamos Caballo de Troya, Caballo de Troya. dentro de ficción, dentro de Urantia, dentro de lo que quieran, pero dice cosas muy reveladoras, muy interesantes de Sí, Jesús. no, fascinante. Es fascinante, la verdad es, lo vive uno al momento que lo está leyendo uno. En el caso, por ejemplo, me decía una maestra del Cuarto Camino de Gurdjieff y de Ouspensky, hay un libro que se llama Jesús en el Templo de Heliópolis, que habla de cuáles enseñanzas van marcando como si fueran iniciaciones con respecto a valores que Jesús demostró. Ujú. Tan es así que hay una de las parábolas muy significativas de Jesús que se siguen manteniendo ahora, es la parábola o la enseñanza que da sobre la adúltera. Sí, Porque lo que se decía es que cuando la iban a apedrear, porque pues la descubrieron ahí haciendo, o sea, que había sido adúltera, sí, ¿por qué lo que se ha estudiado en teología y en metafísica era por qué él detuvo esa situación? ¿Por qué al decir
el que esté libre de culpa, tire la primer piedra. Pues porque ¿Por todos, qué no la tiraron? pues Es la pregunta, porque ¿por qué no? ¿Qué pasó ahí? tuvieron el despertar de conciencia. Esa interpretación, si la sumamos a una parte donde decía, el maestro tenía una voz y una fuerza que cuando él preguntó, ¿quién va a tirar? ¿Tú eres mejor? ¿Tú no has pecado? La gente sintió esta Claro, energía con la que el Cristo tocó y dice, atrévete a mí ante la verdad, ante la luz que está claro. va siendo con Jesús manifestada. ¿Quién podía, no? No, hay cosas bellísimas, la verdad, dentro de todas estas historias, recréense, es como también la que le tocó nada más El manto. el manto y se sana, ¿no? Y él, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? O sea, son cosas maravillosas, la verdad, que vive uno y también nos toca el corazón y pues nos dura igual perdón. Alberto dice, la metafísica confirma la moral del Cristo. Pues sí. Así es. Eso nos comentan. Sí, tienes razón. Fíjense que en esta parte que están diciendo, cuando habla un maestro de Reiki, vean cómo Reiki, un Reiki que para algunos, el maestro que curaba con imposición de manos, que es una técnica de los esenios, decía que cuando Jesús tocó, y dice, pues había tanta gente, estaba pasando y lo toca, como que quién te tocó, y nos decía una cosa, es que alguien me tocó con su mente, o como decía Alberto, con su mente, con su corazón, decía, quería tocar. Sabemos que era la mujer que tenía el problema de la sangre, de las hemorragias y Sí. demás, pero lo importante no solamente es la curación, Claro. sino que ella tuvo la posibilidad de llegar a tocar la energía del Cristo para que el Cristo, porque el maestro de Reiki decía, ¿quién me ha tocado? ¿Qué fuerza se ha liberado de mí? O sea, ¿qué energía sanara se ha emitido? Es decir, que él se dio cuenta que tocaron su aura, su campo electromagnético, y que se desprendió una chispa de esa energía poderosa de curación que tenía, que para los esotéricos y la cuestión teosófica, el maestro tenía, sí, tenía, algunos decían que eran kilómetros la energía de su aura, por eso la gente sabía dónde estaba y a dónde caminaba. Sí. Y esas cosas las fuimos sabiendo, aprendiendo, conociendo a través de las diferentes fuentes que se han tenido a lo largo de 2000 años, Sí. no católicas, Sí, así es. que ha sido un poco de los reclamos al catolicismo. ¿Por qué no has educado un pueblo a que sea mucho más consciente? Y ahí viene el problema de las nuevas generaciones que se enojan. Tú crees en Jesús y en esas religiones que han sometido. No, porque yo no estoy hablando de la iglesia, estamos hablando de Jesús, el divino maestro, ese que bajó simbólicamente y baja, y ¿por qué toca al pollino? ¿Por qué baja en el burrito blanco? Porque está demostrando que él desciende de dimensiones altísimas, elevadas, baja a este plano tan terrenal y toca, porque el burrito es la humildad por un lado del Cristo, pero también significa que nos está tocando a nosotros como burritos. Porque decías, y no aprendemos, pues No a ver si ya aprendemos, con mi sí. presencia aquí. Pero no aprendemos por el egoísmo humano. Bueno, también somos medio torpecitos. Pues no te El crees. cerebrito, no es solamente Cuando egoísmo. cuando tú eres creador y quieres crecer, por supuesto que comienza a aflorar en ti ese conocimiento y esa inteligencia. ¿Cuánta gente no has conocido? Por ejemplo, estaba yo viendo la película también de Divaldo Franco, que la que le regala el libro al principio, no lo puede él creer, es analfabeta, no sabe ni leer y se sabía todo. Y era la que más, una medium que más sanaba y ayudaba a los espíritus a trascender por el amor infinito que sentía. Bueno, Entonces lo que ella sentía lo expresaba
Y venía todo en el libro, ¿no? La teología, la hermenéutica dicen un poco eso. Mi mamá decía que era muy, muy católica, apostólica y romana. Ella decía, hablando del Espíritu Santo, de que Dios entraba y estaba en aquellos santos que eran muy inteligentes, pero en aquellos que eran sumamente amorosos sin que hubiera un asunto de conocimiento, ¿no? Así es. O sea, hay santos que lograron su santidad esos seres por el infinito amor a Dios o por el infinito amor al Cristo, Sí, así es. ¿no? Así es. Que es de suma importancia, y que curiosamente parte de lo esotérico dice, estábamos hablando con una chica que son sanadoras es una versión galáctica, una versión extraterrestre, no me quiso de dar la definición, pero coincidimos en que decía, es curioso que el- la estrella de David, que es judía por supuesto, en un sentido original o en un sentido más conocida, porque se sabe, ¿cómo es la estrella de David? Pues la estrella de 6 puntas. Y dices es judía, sin embargo, la encontramos en la teosofía, en los Ujú. egipcios, en los mayas, y está, curiosamente, en el cuarto chakra de la cultura que conocimos en el sentido hindú. Está una estrella de David ahí. Incluso hace poquito una persona me mandó, de mis alumnos, me mandaron un enlace para ver a una mujer que era una canalizadora. Dice, canalicé al Maestro Jesús y entonces vi la fecha y decía 2021-22 o 2022, post-COVID ligeramente ahí. Y dijo una cosa que no me pareció ni extraordinaria y sí, porque dijo, el Maestro Jesús les invita a todos a que abran su corazón. Es la enseñanza cristiana. Y lo curioso con la cuestión hindú es que dice, yo amo o yo quiero, yo debo de sentir el amor en mi corazón, que es lo que nos dicen. Pero Y, no creo que nada más sea la enseñanza cristiana, mi no, vida. bueno, pero Yo creo que esto es pero- una enseñanza universal, abrir nuestro corazón hacia, hacia todo el bueno, amor infinito. Estamos hablando de la verdadera esencia del amor. cuando hay una referencia metafísica en las jornadas mesiánicas, Ujú. en donde dice que la energía crística es la esencia de Buda, la esencia de Rama, la esencia de Osiris, es decir, es la misma energía, por eso es tan grande la energía del Cristo. Claro. No disminuye, no estoy diciendo que sea propia, es de todos, no quiero contradecirla, sino lo que quiero decir es que es la energía crística la que nos toca. Y eso es lo que tenemos todos dentro de nuestro corazón. Finalmente vamos a encontrar muchísimas filosofías, muchísimas evidencias de diferente, ya sea islámica, budista, católica, de la que ustedes me digan, vamos a encontrar hechos y milagros. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Que sacamos nuestra espiritualidad, hacia donde nos dirijamos, hacia donde se vaya uno. Yo recuerdo que hace unos años, ya hace bastantes años, una señora muy católica, que yo quería mucho, en paz descanse, doña Nena, estaba angustiadísima porque le habían dicho que Jesucristo se había casado con María Elena y que habían procreado hijos y no sé qué tanto. Le dije, bueno, y así haya creado 100 hijos, se le quita la grandeza a Jesús. No, claro que no. Entonces no se mortifique. Casado o no casado, lo que le digan, no ha habido un hombre Bueno, como él, la ¿no? leyenda del Santo Grial, o que si el Santo Grial era la copa, o Ujú. probablemente era el asunto de ser pareja de María Magdalena y de tener su hijo Juan Marcos Sí, como el primogénito del unigénito. En una ocasión se hizo una como revelación, decía, ese que es el problema de por qué los evangelios apócrifos que se descubrieron entre el año 190, 120 al 300, donde estaban ya los concilios de los primeros cristianos, y lo que dicen es que había información de las versiones que decían ellos
que no iban a ser fáciles de asimilar, Así es. porque ya queremos hacer a Jesús como de nuestro lado. Yo soy como Jesús, como cuando nos dijeron, es que es mi hermano mayor, Sí. como dice, sí, sí, pero hay niveles, ¿no? Claro, Hay claro. niveles. No te, O es sea, como... en realidad, ¿por qué nosotros nos enseñan? ¿Es el Maestro Jesús o el Padre Jesús? Así como tu hermano, pues, espérame, ¿no? Sí, es que de verdad hay tantos, ahí está la esperada, ¿no? El número 1, 2 que te habla, que también te dicen que de Juan Bautista, por ejemplo, cómo se dividieron. En fin, vamos a encontrar, dependiendo del escritor, dependiendo de sus creencias, dependiendo de sus religiones, pues cada quien va a encontrar un escrito. Y quédense con lo que les alimente el alma, Claro, ¿no? y un poco de eso se trata. Cuando hablamos de cristianismo espiritual, esotérico, místico, metafísico, Rosacruz, martinista, hasta en la cuestión masónica, Sí, en muchos de ellos se sigue construyendo, se sigue planteando a un Jesús verdaderamente extraordinario. así Es es. el Un punto hombre, principal. ese es el punto a la larga. Entonces, más bien a mí lo que me gusta como cristiano es que de pronto dices, oye, pero no está peleado con tal. Claro. Sí, Por no, eso yo Todos digo, vamos a un yo mismo me fin. voy a morir como pisciano en una vida acuariana, porque en esta vida me voy a morir cristiano. sí, así es. Claro. Yo siento que yo, por ejemplo, bueno, me encantan todas las doctrinas, respeto todas, me fascinan, me encantan. No me he cambiado porque no es una casualidad que yo haya nacido católica. Por lo tanto, pues he tratado de saber mi doctrina, saber lo que es realmente mis creencias, conocer muy bien también, como hay padres excelentes, o sea, es como todo. Y Sí. por ejemplo, yo con el Antiguo Testamento ni me llevo. A mí no me gusta, se los digo, porque estaríamos todos súper castigados, totalmente. Ya sé. Ya. Pero bueno, ¿cómo se llama? Se respeta. Lo importante aquí es tratar de equilibrar nuestra propia vida para que se vea reflejado en nuestra familia y luego en nuestro mundo. Entonces yo creo que si contribuimos con esa semillita, yo considero que podríamos hacer mucho Bueno, con el mundo, ¿no? ahí Tener conciencia. regresamos en un sentido cristiano a la semilla de mostaza en el Ujú. sembrador y en la mostaza que Así dijo el es, Maestro Jesús. así es. Convertir esa fe que nosotros tenemos eh, en Dios y en el Cristo, porque por eso decimos Hosana, así con el corazón, pues debe de estar emocionado cuando recuerdas ese momento de poder decir que el Cristo está llegando, porque hay una versión esotérica, que no sé si coincida con la metafísica, en donde habla de llegada a Jerusalén, pero si Jerusalén es el reino de la paz, es por eso algunos, incluso los cristianos estos literarios, literales, bíblicos literales, que dicen, es que tenemos que recibir a Jesús. Tienes razón, porque Jesús es el amor de Dios, es el amor del Padre. Es el amor del Padre Es el amor hecho del hombre. Padre que bajó Ajá. y nos tocó aquí y que por eso algunos seres de luz y maestros decían que va a regresar, ¿no? La parucía de Ajá. Jesús y que algunos maestros dicen, no, por ver Dios, ¿para qué? Manda a otros, pero ¿por qué tú? Porque ¿cómo permitir que una energía tan divina, tan bella, tan espiritualmente majestuosa vuelva a tocar cuando nosotros somos de reburros que no asimilamos y que solamente en el trabajo de introspección, solamente en Sí, el trabajo donde dices, ay Padre, tú veniste para sí. enseñarnos que el camino es el amor, que el camino Esa es es la el perdón. importancia, esa es la enseñanza. Eso es lo que nos invita a la Eso Semana Santa, ¿no? es lo que Eso es Semana debemos, Eso Santa. es Semana eso es lo Santa. que debemos de crear dentro de nosotros, esa conciencia y atraer a Cristo Jesús que renazca dentro de nosotros. Que por eso es la energía crística o el yo soy Cristo, Así es. energía crística,
que es importantísimo. Creo que ya nos alargamos bastante, no sé cuánto tiempo, yo Bueno, estoy fascinada. no, pero creo Temas que me encantan. que hay que acordarnos para despedirnos, Amalia, de como dijo el Maestro Jesús, y que tenemos que decir, nadie llega al Padre si no es por Él. Por Si eso no es Él por- dijo, Ajá, yo soy ajá, la verdad, la verdad y la la vida vida y el eterna camino. y el camino. Sí, y recuerden eso. Yo sí creo que somos eternos. Yo sí de verdad voy de la mano con Él, con todos mis defectos, que Y, y yo, quiero ser mejor cada día, pero voy de la mano y me hinco para pedir perdón con toda humildad en todas las fallas que no han sido pocas, han sido muchas. sí, yo diría, yo creo en el Cristo. Habría una de mis maestras, lo que decía es, yo no creo, yo confío. Ay, son palabras. Así que, pues, la verdad, con esta petición de que aquí en la Mora de los Arcángeles, en este espacio donde evidentemente la energía del Cristo, como diría la gran invocación, los maestros le sirven, pero los arcángeles están ahí, al servicio Al servicio del de, Cristo bendito. de Él y de nosotros también, no se olviden. Son las herramientas que nos ha dado nuestro Padre Eterno para seguir creciendo, para poder seguir viviendo en armonía, en amor, en paz. Recordemos que hoy es día lunes, día del Arcángel Jofiel, que nos da la inteligencia, nos da el conocimiento, la sabiduría divina, nos ayuda a aterrizar nuestros planes, nos ayuda también a tener éxito en todos nuestros proyectos artísticos, creativos, nos sirve para todo y para llevar mucha paz. Su rayo es el oro y bueno, acojamos a los 7 arcángeles, podemos trabajar con ellos, con Jesús, no tenemos limitación. La cuestión es darnos un tiempo suficiente para el alimento de nuestra alma y de nuestro espíritu. Fue un placer para mí en lo personal estar con ustedes. Un abrazo fraternal, muchas gracias. Pues mantén en oración al Cristo y en agradecimiento infinito por que nos haya tocado en la mente y en el corazón. Les Pues, agradecemos infinitamente todo. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que les sea de utilidad, que disfruten y que vivan esta Semana Santa de reflexión y de amor. Y bueno, pues ya saben, compartan el video para que no pierdan la oportunidad de tener esta información a la mano. Un beso en sus almas y bye bye, muy buenas noches. Buenas noches, no dimos la